Bueno, se acerca la selectividad y ha llegado aquí Lidera tu futuro para salvarte el culete. Y es que este es el primer vídeo de una nueva serie dedicada exclusivamente a ver cómo estudiar, cómo prepararte los exámenes y cómo afrontar todas las asignaturas que al menos yo hice en selectividad y de las cuales te puedo aconsejar. En este primer capítulo de esta maravillosa serie vamos a ver una de las asignaturas más difíciles de todo bachillerato: física. Decirte antes de nada que yo saqué un 9 de media en física en bachillerato y un 8,2 en el examen de selectividad. Además, y esto lo hago para meterte curiosidad, porque ya verás que al final del vídeo vamos a hacer una reflexión muy interesante. Yo actualmente estoy estudiando una carrera de economía de empresa y hice bachillerato científico. Y la asignatura de física me ha servido muchísimo incluso para la carrera de economía o de empresa. Así que no te digo más, te dejo ahí con toda la curiosidad. Y en este vídeo vamos a ver sobre todo métodos para estudiar física y qué hacer dentro del examen. Pero antes, muy importante, vamos a ver cuál es el mayor error que comete la gente al estudiar física. Así que sin más, mi nombre es Víctor Segarra, esto es Lidera tu futuro y empezamos. Antes de nada, quiero decirte que es completamente normal si has suspendido la primera, la segunda o incluso la tercera evaluación de física, pero sobre todo la primera, ¿no? Ese campo gravitatorio y electromagnético, más que nada, porque física yo creo que es de las pocas, por no decir la única incluso, asignatura en todo bachillerato que realmente nos enseña a pensar, que requiere más, que no sirve solo con memorizar, ¿no? Que tienes que realmente entender lo que estás estudiando, saber poner ejemplos, saber explicarlo, y por eso cuesta tanto, porque con el resto de asignaturas simplemente con memorizar y ya sirve, pero con física no. Por eso te digo que si has suspendido las primeras evaluaciones es completamente normal, porque has necesitado un tiempo para adaptarte y, oye, desarrollar esa nueva manera de estudiar y de entender realmente la asignatura. Además que justamente electromagnético yo considero que es de los temas más difíciles de segundo de bachillerato. Y te he contado esto porque realmente el mayor error que comete la gente al estudiar física es ese. Quiero decir, yo recuerdo una compañera mía de clase que, joder, yo sinceramente la admiraba, ¿vale? Porque ella no se adaptó en todo el curso y estudió todo el curso memorizando, sin entender realmente las cosas. Y yo veía que ella a lo mejor estudiaba, vamos, pero muchísimo más tiempo que yo, tenía estrés, veías que realmente en las clases estaba sufriendo porque no lo entendía, estaba todo el rato tomando apuntes, y luego veía sus notas y yo saqué un 9 y ella sacó menos nota que yo, estudiando más, esforzándose más que yo, ya te digo yo que sí, y sufriendo más. Y esto realmente demuestra que no el que más se esfuerza, ni el que más sufre, ni el que más todo, es el que al final acaba sacando mejores notas. Yo estudiaba menos tiempo que ella, porque entendía las cosas. Recuerdo un día antes de un examen, sobre todo, que me decía, porque ella se memorizaba todos los problemas que te pueden salir, y eso realmente es una auténtica locura. Y recuerdo que antes de un examen me decía: oye, Víctor, no recuerdo exactamente el tema exacto que era, pero mira, te lo voy a poner un ejemplo. Oye, Víctor, la tercera ley de Newton dice que toda fuerza de acción causa una fuerza de reacción, o sea, se lo había memorizado. Yo le digo, a ver, esto no tiene nada que ver, tranquila, no hace falta que te aprendas las palabras literales, simplemente entiende qué significa la tercera ley de Newton. O sea, un ejemplo que yo siempre he puesto en este canal de la tercera ley de Newton es cuando disparas cuando disparas con una pistola, ese retroceso, bueno, con una pistola o con cualquier arma de fuego, ese retroceso que luego tienes, ¿no? Cuando coges ahí un francotirador y ¡pum!, que la gente se tiene que poner esto ahí, ese retroceso es la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque para que salga la bala hacia adelante había una fuerza de igual magnitud, una fuerza de igual fuerza que se ha ido hacia el lado opuesto. Eso es lo que significa la tercera ley de Newton. Y el mismo ejemplo ocurre con un accidente de coche. Cuando tú te la pegas contra un muro, para que el coche se pare, ha habido una fuerza que ha ido hacia atrás para que tú te pares. Entonces, va a haber una fuerza con igual magnitud, con igual intensidad, que va a ir hacia adelante. Y por eso necesitamos cinturones de seguridad. Y por eso justamente también cuanto más rápido te la pegues y en cuanto menos tiempo frenes, más peligroso es el accidente.
porque hay más fuerza y es más probable que el coche se rompa y que, bueno, pues que acabes, pues, muriendo. Entonces, el mayor error al estudiar física es memorizar. No sirve. Para estudiar física tienes que entender, tienes que aprender a resolver problemas, tienes que aprender que a partir de 2 fórmulas, de 2 principios, saber resolver cualquier problema. Esa es la clave realmente para aprobar física, para no sufrir, para no estar un montón de tiempo y para al final acabar sacando muy buenas notas. De hecho, imagínate si llega a ser útil, ¿no? y potente esto de aprender a pensar y a resolver problemas, que, como ya te he dicho antes, yo acabé haciendo una carrera de economía, como es International Business o Negocios Internacionales, en la Universidad de Valencia. Claro, yo cuando llegué en primero estaba súper asustado. Digo, ostras, yo he hecho bachillerato científico, he hecho física, química, biología, pero yo realmente no he hecho economía, no he hecho empresa, no he hecho marketing, no he hecho dirección estratégica. Y claro, llegué ahí al primer cuatrimestre con una asignatura de economía. Y todo el mundo, recuerdo las primeras clases que yo era como todo el mundo diciendo, ostras, pero si sube la demanda, baja la oferta, porque esto es un bien inferior, porque esto es un bien normal. Y yo, ¿qué dices, tío? No entendía nada. Poco a poco me fui adaptando y recuerdo un problema específico de un tema en el que todo el mundo lo hacía de una forma, que creo recordar que era del PIB, y yo lo hice de otra completamente distinta porque la manera, el razonamiento era el mismo que yo había estudiado en segundo de bachillerato con los problemas de Albert Einstein de relatividad. O sea, imagínate lo que llega a servir la asignatura de física que me permitió hacer un ejercicio, resolver un problema de economía de una forma única en la que nadie de mi clase había llegado a esa conclusión. O sea, imagínate al final si es importante, ¿no?, aprender a pensar y a entender realmente lo que estás estudiando más allá de simplemente memorizar. Y dicho esto, vamos a ver, esta al final es la manera, ¿no?, de estudiar física, entender realmente lo que estás estudiando, los conceptos. Y vamos a ver cuáles son las maneras que tienes para de alguna forma asegurarte de que no estás simplemente memorizando, sino que estás entendiendo realmente lo que estás estudiando. La primera manera es explicárselo a otra persona. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando tú le explicas a otra persona, tal y como yo acabo de hacer con la tercera ley de Newton, que te lo acabo de explicar, cuando tú explicas a otra persona, al final estás poniendo lo difícil, estás haciendo lo difícil fácil y te estás asegurando de que realmente lo entiendes. Estás haciendo un ejercicio de explicación. Porque a lo mejor, imagínate que yo te tengo que explicar aquí, oye, pues, yo qué sé, la gravedad, ¿no? Ostras, es un concepto bastante complicado. Dices, ¿cómo me vas a explicar la gravedad? Al final es un principio universal, tal, no sé qué. Entonces yo cojo y te lo explico, por ejemplo, con una metáfora. Te digo... Joder, la gravedad, ¿eh? Te has puesto un ejemplo complicado. Te digo... Ostras, te digo... Creo que he puesto un ejemplo demasiado complicado, ¿eh? Ostras, la gravedad no, ¿eh? Se me ha ido la olla, no soy capaz de explicarte la gravedad. Quería decir la aceleración que sentimos cuando, por ejemplo, vamos en coche, o porque cuando vamos a 120 es como si estuviéramos quietos y tal, pero eso no es la gravedad, ¿sabes? Me he rayado mucho aquí, ¿eh? Me he rayado mucho. Pero vale, eso es. La primera manera es explicárselo a otra persona. Quédate con el ejemplo antes de la tercera ley de Newton como he hecho. La segunda manera, para asegurarte de que lo entiendes, es poniendo ejemplos. Es decir, si tú eres capaz de poner ejemplos de un concepto, significa que lo estás entendiendo. Tal y como yo he hecho antes con la tercera ley de Newton. De hecho, yo ahora lo pienso, ¿no? Yo recuerdo que en segundo de bachillerato a mí me costaba muchísimo el tema de óptica, de las lentes, pero que yo, de verdad, que no lo entendía, y cuando llegué al examen, de hecho te estaré dejando aquí la captura, como podrás ver, del examen de mi año de 2018, me fui a la opción que no tenía óptica, que si no recuerdo mal tenía la parte de ondas. Y ahora que durante este último año he estado aprendiendo un montón sobre cámaras para el proyecto, ¿no?, para liderar tu futuro, sobre fotografías, lentes y tal, lo entiendo. ¿Sabes? Ostras, ahora lo entiendo cuando una lente era divergente, una lente era tal, cuando la distancia focal es muy importante. O sea, yo en ese momento no entendía qué era la distancia focal. Y ahora, pues que estoy utilizando una lente, un objetivo de 50 milímetros, entiendo que cuanto mayor sea el foco, el zoom,
mayor es la distancia focal y más lejos tengo que poner la cámara para tener un mismo plano, para tener una misma representación. Sé que te acabo de romper el esquema mental y que no me he explicado muy bien. Pero lo que quiero decir es que a mí me llegan a poner ese ejemplo en bachillerato y habría entendido mucho mejor la óptica, ¿sabes? Tampoco estoy echando la culpa al profesor, que tuve un profesor maravilloso. Y además en ese momento tampoco estaba muy interesado en el tema de las cámaras y tal. Pero si a mí ahora me tienen que enseñar óptica, lo vería con otros ojos. Me has puesto un ejemplo y, ostras, lo entiendo muchísimo mejor. Entonces, la próxima vez que tengas que decir, ostras, ¿cómo? Ostras, estoy diciendo mucho ostras, ¿eh? Será que habré visto hace poco el podcast de Willy Rex. Eso es. La próxima vez que tengas que poner un ejemplo, intenta, de hecho, explicárselo a una persona que no tenga ni idea de física. O sea, intenta explicarle a un niño de 5 años por qué cuando vamos en coche estamos quietos. O por qué la Tierra se mueve a 30.000 kilómetros por segundo y no nos movemos. Intenta explicárselo. Y si el niño lo entiende y se lo has explicado con palabras, maravilloso. O sea, significa que realmente lo entiendes. Y la última manera, y yo creo que esta es la mejor, sinceramente, para prepararte el examen de selectividad, es hacer exámenes de selectividad. De hecho, verás que esta es un método que se repite en todas las asignaturas. La mejor manera para probar un examen es haciendo más exámenes. ¿Por qué? Porque estás de alguna manera descifrando los ejercicios que salen en el examen. Al final, en todos los exámenes, incluso en el examen de física, que es más de pensar, siempre suelen salir como una tipología de ejercicios. Siempre suele salir en física, por ejemplo, un ejercicio de demostrar con letras, ¿no? De, oye, a partir de... que simplemente que no tiene números, de fórmulas y tal, para ver que lo entiendes. Siempre suele salir otro, tal. O sea, siempre hay como unas tipologías de problemas que se repiten. Entonces, cuantos más hagas y veas la estructura que tienen, mejor. Entonces, lo interesante es hacer problemas en casa, hacer exámenes, ver los errores y preguntarle los errores que has cometido, las cosas que no entiendas al profesor. Pero claro, esto lo tienes que hacer mucho antes de hacer el examen de selectividad e incluso antes de hacer los exámenes de física. Yo creo que esta es la mejor manera de prepararte los exámenes. Los haces en casa, miras qué errores cometes y luego se los preguntas al profesor. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué cosas no entiendes? Porque cuando vamos a clase, sí, todo es maravilloso, ¿no? Yo lo entiendo todo. Pero cuando te pones a hacerlo solo ante la pantalla del ordenador, mirando el ejercicio, el examen, y ves que no lo entiendes, ese es el momento de la verdad y ese es el momento en el que te das cuenta de si lo entiendes o no, de si lo sabes hacer o no. Y, finalmente, pídele al profesor ejercicios más difíciles. Pero muy difíciles. Porque la física se puede complicar, pero una barbaridad. ¿Y qué pasa? Que si el nivel de selectividad es este y tú haces ejercicios así, cuando vayas a selectividad, ¡guau!, vas a estar sobradísima. Entonces, pídele al profesor ejercicios más difíciles. Como puedes ver, estoy un poco alterado, pero no sé, hace 2 meses que no grabo vídeos, la verdad. Suscríbete. ¿Qué va? Tranquilidad. ¿Qué te iba a decir? No solo mires este vídeo, tienes los otros vídeos de todas las asignaturas y además te tengo que hacer aquí una recomendación de un amigo, un muy buen amigo que tiene un canal, un proyecto de divulgación y enseñanza de física, Miquel Canal, que te voy a estar dejando por aquí y en la descripción para que vayas luego, en el que ahí sí que tienes, pues, te analiza los problemas de física, incluso tiene un curso de física, así para prepararte selectividad, así que si quieres ver sus vídeos y tal, te lo dejo aquí para que te puedas preparar bien el examen de selectividad. Física Pro se llama, ¿vale? Y vamos ahora con qué hay que hacer dentro del examen. ¿Con qué hay? Ha sonado un poco a chino mezclado con japonés antiguo. ¿Con qué hay? Omaewa. Esto solo lo entenderán los más frikis de Dragon Ball o de animes japoneses. Vamos a por la siguiente parte. Aunque no te parezca importante, lo que hagas dentro del examen al final puede hacer que tu nota varíe en 2 o 3 puntos hacia arriba o hacia abajo, que en vez de sacar un 8 saques un 5 perfectamente. Entonces, yo te diría que dentro del examen, tranquilidad, calma, no te preocupes, no te pongas nervioso, nerviosa, deja la preocupación en casa. Estás dentro del examen, si te lo has preparado te lo sacarás, no te preocupes. Incluso te diría que hagas algún ritual o algún hábito que tengas
antes del examen para estar tranquilo, tranquila. Yo, por ejemplo, a mí me encanta antes del examen, yo esto de hecho lo hago en la universidad, y si esto saliera en una película tercera persona sería muy gracioso, ¿no? Yo me pongo música. Pero me pongo música de bandas sonoras, música clásica, música tranquila, incluso a veces me pongo música épica, en plan música de vikingos o música, ojo, que yo un día lo pensé y digo, ostras, si yo estoy aquí escuchando música vikinga épica, como alguien pudiera escuchar lo que yo estoy escuchando en los cascos, sería súper gracioso. Pero bueno, al final tienes que encontrar un hábito que te tranquilice y antes del examen hacerlo. A mí personalmente no me tranquiliza para nada empezar a repasar antes del examen, no. Cállate. Cuando veo a gente que repasa, digo, cállate la boca. No te me acerques a mí. No quiero que estés cerca mía. Entonces, en mi caso es escuchar música. En tu caso puede ser caminar, yo qué sé, hablar con tu mejor amigo o tu mejor amiga, contar chistes, yo qué sé, lo que sea, pero que realmente te tranquilice, te ponga en calma, que no estés temblando, que no te tiemble la voz y que no. Evita todo eso, ¿vale? Tranquilidad. Keep calm, bro. Otra cosa importante, que yo de hecho siempre lo he hecho así, ¿no? Pero yo me pensaba que esto lo hacía todo el mundo y veo que no lo hace todo el mundo. Empieza siempre por la pregunta que sepas. Siempre. ¿Vale? Al final esto es bastante importante porque si empiezas por una pregunta que no sabes, te pones nervioso o nerviosa. Tu preocupación aumenta. Al final, imagínate que en el primer ejercicio de gravitatorio no te está saliendo bien y ya llevas 10 minutos y dices, ostras, no he empezado bien, tengo que acabar este ejercicio, ves que no te sigue saliendo, tu preocupación aumenta y cuanta más preocupación tengas, menos concentración vas a tener. Y cuanta menos concentración tengas, pues menos probable es que te salga el examen. Es como una serpiente que se come la cola a sí misma. Entonces, empieza siempre por la pregunta que sepas, aunque sea la última, me da igual. Y cuando... ¿Qué me pasa, tío? Y básicamente lo que pasará es que como habrás empezado por una pregunta que has hecho bien, ya tendrás ahí un puntito 2 asegurados. Y cuando tienes un puntito 2 asegurados, tienes más confianza, tienes más concentración y es más probable que los próximos ejercicios, ya sean fáciles o difíciles, aunque yo te aconsejo, te recomiendo que continúes por los fáciles y que te dejes el difícil hasta el final, será más fácil que los hagas, porque ya tendrás como ese impulso, ¿no? Ya tendrás ese primer impulso, ese primer empujón. Y nada, eso es todo. Quiero acabar el vídeo haciendo una reflexión sobre orientación profesional. Es decir, como ya te he dicho al principio del vídeo, yo hice bachillerato científico. Hice física, química, matemáticas, biología y tenía un 12,2 de media en selectividad con nota del científico. Es decir, es una locura. Y acabé estudiando International Business o negocios internacionales, es decir, una carrera del social, de empresa, de economía, de algo que yo no había hecho en bachillerato. Y al final lo que te quiero decir es que por mucho que hayas hecho el científico o el social, pero sobre todo el científico, ¿no? Porque yo recuerdo que no sabía qué estudiar, yo sinceramente estaba muy perdido y los profesores me decían, ostras, Víctor, sacando un 10 en biología, podrías hacer medicina, nutrición, podrías hacer investigación, y yo, que no, que eso no es para mí, que eso a mí no me llena. Mira, no sé lo que quiero hacer, pero tengo claro que eso no lo quiero hacer. Y al final lo que te quiero decir es que no dejes que el bachillerato que hagas determine el camino o la profesión que luego elijas, porque no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, recuerdo una profesora, la profesora de economía, que yo no la había tenido a ella, porque yo no había hecho economía. Y desde primero de bachillerato, ya me veía y me decía, desde el principio de curso, ¿no? Me decía, yo sé que tú, Víctor, tú eres uno de los míos, ¿eh? Tú tendrías que estar aquí en la clase de economía y sé que no vas a hacer una carrera de científico, tal. Y mira dónde ha acabado, ¿eh? Mira dónde ha acabado. Que de hecho creo que a lo mejor tuvo ese instinto porque creo, si no recuerdo mal, que a ella le pasó lo mismo, que hizo ciencias y luego se cambió e hizo la carrera de economía. Pero lo que te quiero decir, ¿vale? Yo durante segundo de carrera, por ejemplo, hice un voluntariado con niños en un colegio durante 6-7 meses y me di cuenta de que trabajar con niños me daría felicidad. Tuve momentos felices estando ahí enseñándoles, ayudándoles.
Y yo había hecho científico. Yo en un principio no tendría ni por qué haberme planteado siquiera hacer un voluntariado con niños. Pero al haber tenido esa experiencia me di cuenta de que a mí eso realmente me llenaba, ¿no? Y no tiene nada que ver, como puedes ver, con el científico. Entonces, por eso te digo, no dejes que las asignaturas determinen tu camino. Deja que lo hagan las experiencias y las emociones que hayas tenido, no las asignaturas o un bachillerato. No, eso es la verdad que yo creo que es uno de los mayores errores al elegir profesión o carrera universitaria. Y aunque te lo parezca, tampoco son 2 años perdidos. Podrías decir, ostras, Víctor, has hecho 2 años de bachillerato científico súper duro, con física, química, podrías haber tenido más tiempo libre, no sé qué. Hay gente que me decía, Víctor, has perdido 2 años, ¿no? Has hecho aquí. Yo no he perdido 2 años. O sea, a mí la física realmente me ha enseñado a pensar, a resolver problemas. Y si hoy en día, por ejemplo, he sido capaz de construir un curso, una solución de orientación profesional para ayudar a gente que no sabe qué estudiar, que estaba como yo, ¿no? Que estaba perdido o perdida, y que realmente descubra su profesión, y he conseguido descifrar el método, resolver ese problema, todo lo que conlleva, en parte ha sido gracias a todo lo que me enseñó la asignatura de física en su momento. O sea, no es para nada... Quiero decir, si has hecho bachillerato científico y luego haces otra carrera, no te preocupes, de verdad, o sea, quédate con todo lo que has aprendido en ese camino. Y finalmente, una noticia que te quería comentar un montón y que me he estado aguantando hasta este momento del final del vídeo solo para las personas más fieles que habéis estado aquí, y es que, como ya te he dicho, he estado trabajando en un curso de orientación profesional, en un programa que realmente solucione ese problema y ayuda a las personas que no sepan qué estudiar, como puede ser tu caso, ¿no? Si estás perdido o perdida, no tienes muy claro qué hacer, a descubrir tu profesión, ¿no? A saber realmente qué es lo que te hace feliz, qué es lo que quieres hacer en un futuro y a qué vas a dedicar el resto de tu vida. Entonces, decirte que este curso va a abrir sus puertas el día 15 de junio, va a estar disponible, justo para cuando terminas selectividad. Estoy de acuerdo en que ahora mismo lo primero es acabar selectividad, sacar la nota y ya está. Pero una vez termines selectividad, si no tienes muy claro qué estudiar, no decidas rápido. O sea, de verdad, busca un método, decide de una forma correcta. No mires simplemente las asignaturas de una carrera y decidas, no lo hagas porque eso realmente es un error muy grande. Es como... No lo hagas. Y tampoco hagas un test de... No, o sea, requiere un tiempo, requiere un trabajo, ¿no? Al final es como cuando conoces a una chica, ¿no? Tú no vas a ir y le vas a decir, oye, pues tienes un pelo que me gusta, unos ojos muy bonitos y unas caderas que la verdad que me encantan, pues me meto, vamos a ser novios, me voy a casar contigo. Hombre, no, eso no se hace. Antes de casarte con una chica o de siquiera salir con ella, bueno, pues vas poco a poco, la vas conociendo, vas viendo qué experiencias tenéis juntos, qué cosas tenéis en común, si tienes momentos felices con ella, si conectáis, ¿no? Al final, con una carrera o con una profesión es lo mismo. Es un proceso, tienes que ver qué te hace sentir esa profesión, ¿no? Bueno, que tampoco me voy a enrollar mucho, que si no te quito el hype. Pero, lo dicho, el día 15 de junio va a estar disponible el curso, así que apúntate esa fecha porque a partir de esos días sé que tienes verano y tienes un mes o 2 para elegir, así que te quiero ver ahí, te quiero ver ahí, y si no sabes estudiar, te quiero ver ahí. Curso Héroe del Futuro. Y ya está, que esto se suponía que tenía que ser un vídeo corto, pero es que nunca puedo hacer un vídeo corto. Ah, por cierto, si quieres que te avise de cuándo salga el curso, de todos los vídeos previos que vendrán, porque vendrá un montón de contenido, de los directos que también hay, de los consultorios que hay en los domingos, tienes en el primer comentario fijado y aquí un enlace a una clase gratuita que básicamente, oye, es una clase gratuita, es un vídeo más largo para esos 5 primeros pasos que hay que estudiar, pero el objetivo básicamente es que me des tu email y así estamos más en contacto, ¿vale? No dependemos de que YouTube nos avise cuando le dé la gana, sino que tenemos una comunicación más directa y te puedo avisar de todas estas cositas, ¿vale? Así que ahora sí que sí, quiero acabar diciéndote unas palabras de película y nos vemos, ¿vale? Dentro vídeo. No tengas miedo a admitir que no sabes qué hacer, que no tienes nada. Es normal, solo puedes empezar a construir algo cuando admites que no sabes nada y quieres construir un camino. Chao.